Por eso yo felicito al pueblo ecuatoriano que se ha movilizado y pienso que este 13 seguirá movilizándose, compañero, para hacer respetar los derechos del pueblo ecuatoriano. En esas condiciones, doctor Diego, la patria ni se vende ni se rinde. Adelante, doctor Diego, que el pueblo ecuatoriano le escucha. Muy buenos días, un saludo respetuoso y cordial a todos quienes contribuyen en este importante medio de comunicación. Un agradecimiento a su director por su mentalidad plural y democrática, siempre reconocida, que ha garantizado y ha permitido que todas las corrientes de opinión del Ecuador se expresen a través de esta tribuna de los valores republicanos. Quisiéramos agradecer, pues, asimismo, a los compañeros, a Pepe, a Raúl, a Clever, a César, a Medardo y a quienes contribuyen en la difusión de los pensamientos de esta corriente humanista. Quisiéramos asimismo saludar de manera muy respetuosa, como corresponde, en forma fraternal, al hermano pueblo de Guayaquil, del Guayas, del litoral y del Ecuador entero. Saludar también a quienes escuchan a través del Internet en distintos países y continentes. Quisiéramos el día de hoy referirnos básicamente a tres temas. Si acaso hubiese un poco de tiempo adicional, lo intentaríamos ampliar a algún tema complementario. Nuestra propuesta para el día de hoy, y que ayer se difundió a través del Facebook, en el sitio Dr. Delgado con mayúscula las Ds, y también en un sitio que hemos conseguido, nos han ayudado a levantar un blog, que es ecuadordiegodelgadojara.blogspot.com. Pueden entrar allí, están los artículos, comentarios que pueden, diríamos, ser tomada esa información que es al servicio del pueblo ecuatoriano. Hoy queremos referirnos concretamente a tres temas: la obstrucción concertada para evitar la fiscalización, en segundo lugar, la desesperación del expresidente Correa para evitar que se investigue la verdad del 30S, y en tercer lugar, analizar las alternativas para enfrentar la crisis económica que padece el país y que es herencia del correísmo, y que, en forma lamentable, creemos que hay alternativas que se están dando, pero que de alguna manera perjudicarían al interés del pueblo ecuatoriano. Pasemos pues al análisis de estos tres subtemas. Empecemos por lo que es esta obstrucción convenida para evitar la fiscalización por parte del correísmo en sus dos vertientes. En esta semana, en la sesión del martes, y lo difunde diario El Universo del miércoles, se opusieron tanto los correístas de Alianza País como los morenistas de Alianza País a que se discuta la posibilidad de establecer un convenio del Ecuador y las Naciones Unidas. Yo no sé por qué tienen recelo a que se pueda pedir la colaboración de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas tiene 40, 50 mil funcionarios en el mundo. Podrían venir 3 o 5 funcionarios para que contribuyan en el análisis de los hechos más graves de la corrupción del Ecuador, como tiene Guatemala. Lo hemos señalado, Guatemala tiene la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, por sus siglas CICIG. No le cuesta un centavo a Guatemala. Toda la investigación se hace en base a las leyes de Guatemala. Todo lo deciden los jueces de Guatemala. ¿Por qué? Luego de haber ofrecido formal y solemnemente el señor licenciado Lenín Moreno, tanto en la campaña electoral como el día de su posesión, el 24 de mayo del 2017, no es posible que exista este convenio. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué recelo? ¿Qué miedo tienen que exista una comisión que pueda ampliamente analizar los temas que tienen que ver con la corrupción en el Ecuador? Pretenden hacernos olvidar
que el dinero que se llevaron del Ecuador, de acuerdo a la Comisión Nacional Anticorrupción, dinero que se ha evaporado, digámoslo de otra manera, ¿sí?, son más de 35.695 millones de dólares. Óigame, 35.695 millones de dólares es la cantidad que se ha desaparecido, que se ha evaporado. En un cálculo conservador que hace la Comisión Nacional Anticorrupción. Lo dijo en un seminario en Guayaquil sobre los costos de la corrupción que se llevó a cabo, un evento el día miércoles 13 de diciembre del 2017. Y al día siguiente, en la página cuarta del diario El Universo, del jueves 14 de diciembre, se establece un resumen de la exposición del señor economista Jorge Rodríguez. Allí se hace un cálculo en función del dinero que han manejado y las obras que han detectado y las denuncias que han recibido. Y ahí calculan, por ejemplo, que en los sobreprecios hay más de 13.135 millones de dólares. En coimas, 7.881 millones. En los negocios del petróleo, en lo que es exportación de crudo, 2.676 millones. En lo que significa las comisiones respecto a los derivados, 780 millones. Comisión de deuda pública, 1.081 millones. Y existe, claro, además, lo que es la evasión o la elusión tributaria con 6.964 millones. Y un detalle amplio que da 35.695 millones de dólares. 35.695 millones 874.839 dólares. Cada año desaparecieron 3.569 millones de dólares. Y al día, 9.915.000 dólares. Compatriotas, si se ha desaparecido una cantidad de plata que supera en más de 1.200 millones de dólares todo el presupuesto del Estado del año 2018, me parece que lo mínimo que tienen que hacer es averiguar. ¿Qué sentido tiene de que los señores correístas y morenistas se pongan de acuerdo para bloquear el convenio que podría el Ecuador sugerir a las Naciones Unidas? Esto lo ofreció el señor licenciado Lenín Moreno en la campaña. Esto lo volvió a señalar en el discurso del 24 de mayo del 2017, situación que le aflojó el estómago al expresidente, recordemos, fue a una casa de salud. Entonces yo creo que esto es necesario que los ecuatorianos no nos perdamos. Aquí existe una especie de eventual acuerdo para evitar de que el pueblo ecuatoriano sepa lo que manejaron desde enero del 2007 hasta el mes de mayo del 2017. 124 meses. Señores, el dinero es del pueblo ecuatoriano. El dinero no es de Alianza País. El dinero necesita el pueblo ecuatoriano. Allí está la primera alternativa para no poner impuestos, para recuperar el dinero de la nación. ¿Cómo es posible que, a pesar de los meses transcurridos, no se ha recuperado un solo centavo? No hay un dólar de los más de 35.695 millones de dólares. ¿De qué manera? ¿Cómo puede entenderse? Nosotros quisiéramos, por lo tanto, más aún si el señor presidente en la campaña dijo que iba a emprender una cirugía mayor en contra de la corrupción, pero nadie quiere que acudan al bisturí para esa cirugía mayor. Y no puede ser posible que los mismos miembros de Alianza País que manejaron el Ecuador desde enero del 2007, ellos sean los que se oponen a este acuerdo, a este entendimiento amplio. Porque me da la impresión que en algún caso pueden decir muy bien, averigüe a lo mejor lo de las eléctricas, o a lo mejor averigüe lo de la telefonía, lo de la, la refinería, la de Esmeraldas, la del Aromo. Está muy bien que se investigue, pero tiene que haber una capacidad muy amplia de análisis, porque aquí en el Ecuador se han robado en todo lado.
en las carreteras, en la obra pública, en el endeudamiento, en todo se han robado. Y los que dirigieron el país durante 124 meses con Correa, todos eran correístas. No puede ser que ahora estén bloqueando esa información. Nosotros nos habíamos permitido incluso sugerir en forma respetuosa, como corresponde, y le hicimos llegar al señor presidente de la República nuestro criterio, nuestro punto de vista. Recordemos, sí, y eso es importante, que aparte de esta iniciativa que quieren olvidarse de la cirugía mayor en contra de la corrupción y del acuerdo con las Naciones Unidas, habían otras propuestas. Y nosotros quisiéramos brevísimamente hacer alusión a algunas de ellas porque, caso contrario, no podríamos abordar los otros temas. ¿Por qué? Por ejemplo, y lo planteamos en forma respetuosa, el presidente de la República no legaliza y brinda todo el apoyo político y económico a la Comisión Nacional Anticorrupción, brindándole el respaldo para que pueda recabar la información y la documentación sin restricciones, todo ello mediante un decreto ejecutivo. Del mismo modo que formó una comisión de transparencia, ¿se acuerdan ustedes? Así como formó la comisión de transparencia, ¿por qué no le brinda la colaboración a la Comisión Nacional Anticorrupción? Para que no digan, además de que supuestamente allí está un espíritu vengativo del presidente. No, señores. Primero, la Comisión de las Naciones Unidas. Segunda, la Comisión Nacional Anticorrupción que puede actuar. ¿Qué recelo tienen de que el pueblo ecuatoriano sepa qué ha pasado con la plata del pueblo ecuatoriano? Ese es el asunto. No pretendan hacernos olvidar de la plata que se robaron, pero no hacen nada. Como dice ese viejo dicho, entre bomberos no se pisa la manguera, entre cura la sotana, entre banqueros del billete, y parece ser que entre los de Alianza País no quieren justamente investigarse las cosas que son del pueblo ecuatoriano. Por favor, seamos objetivos. Otra posibilidad. Nosotros le entregamos en la Presidencia de la República el 26 de septiembre del 2017 varias propuestas adicionales para intentar recuperar la plata. Una de ellas, que cualquier ecuatoriano pueda tener derecho a una recompensa de hasta el 10% de todo dinero que se pueda recaudar con la información que pueda dar de manera reservada, si desea sobre todo, o pública. Puede recuperar la plata. Se han robado el dinero de todo lado, de toda institución. ¿Existen o no funcionarios honrados que pueden sacar la copia y tener las copias antes que desaparezcan? Y haríamos incluso una convocatoria a quienes son servidores públicos a que saquen copia de esos papeles. Yo creo que en este gobierno o con una Asamblea Nacional habrá que ir a recabar esa información. Además, la experiencia demuestra, a veces se divorcian, marido, la mujer, se pelean con algún queridito, queridita, y tienen la información. Ayuden a recuperar lo que es del pueblo ecuatoriano. Le hicimos una segunda propuesta, de que se autorice la creación de comisiones universitarias anticorrupción y les entreguen a las universidades, sean públicas o privadas, sin límite de tiempo, la posibilidad de que recuperen los bienes patrimoniales del Ecuador. ¿Por qué no lo hacen? Las universidades tienen facultades de derecho, hay abogados, hay economistas, hay ingenieros comerciales, hay ingenieros civiles, ingenieros mecánicos, ingenieros electrónicos, de cualquier universidad del Ecuador, pública o privada. La Universidad de Guayaquil, la Católica Santiago de Guayaquil, la Universidad Central, la Universidad de San Francisco, la UDLA, cualquier universidad del Ecuador, todas, el que colabora a recuperar esa inversión y se recupera, pues sencillamente tendrán derecho al 10%. Más vale perder un dedo que perder el brazo, por favor. Hicimos otra propuesta, que por ejemplo, los estudios jurídicos de cualquier parte del planeta, incluyendo los que ayudaron a colocar dinero en Estados Unidos, o en Suiza, o en Bélgica, o en Holanda, o en Qatar, o en China, o en Hong Kong, en Bielorrusia, en Irán, en cualquier país del planeta, o en Andorra, o en Panamá, donde sea, o en los propios Estados Unidos, tenga también la posibilidad de participar de hasta el 10%
el estudio jurídico que ayude a recuperar el dinero que es del pueblo ecuatoriano. ¿Por qué no pueden los estudios jurídicos que saben exactamente qué pasó y quiénes son los verdaderos dueños, que es el pueblo, pero quiénes son los impostores que cogieron la plata para poner en entidades bancarias y financieras internacionales? Hicimos otra propuesta adicional. ¿Existen o no gobernantes, ministros, autoridades o ciudadanos de cualquier país del mundo? Pero por supuesto, ¿habrá un banquero, un funcionario, algún empleado de un banco de Qatar, de Doha, que puede a lo mejor conocer en la China, en Hong Kong, en la propia Bélgica, en Suiza, en Holanda, en Andorra, cualquier ciudadano, funcionario financiero, quien sea, que nos ayude a recuperar en cualquier parte del mundo, se le recupera el dinero y se le da el 10% libre de impuestos, y si es indispensable incluso brindándole la colaboración para la protección de él y brindándole domicilio en el Ecuador, pues. Claro, tenemos que saber, además de eso, le hemos hecho una propuesta adicional. ¿Por qué no se averigua qué llevaron en los aviones presidenciales durante años? Dos aviones, uno de vuelos que podrían llegar a 6-7 mil kilómetros y el otro 11,000 kilómetros, más de la cuarta parte del planeta en un solo vuelo. A ver, ¿quiénes eran los pilotos, copilotos? ¿Quiénes eran parte de la tripulación? ¿A dónde viajaron? Viajaron a Qatar, a Hong Kong, a China, a Bielorrusia, a Rusia, a Suiza, Holanda, Bélgica, Panamá, Andorra, Estados Unidos, donde sea. ¿Qué llevaron dentro? ¿Qué llevaron dentro? Acuérdense ustedes que durante varios años andaban comprando oro, ¿sí? Determinados elementos misteriosos que tenían la plata, pero compraban oro. ¿Para qué? ¿Para llevar lingotes? Pregunto, como suposición o posibilidad. Yo lo que creo es que el pueblo ecuatoriano no puede bajo ningún concepto dejarse burlar. Además, y existen incluso distinguidos periodistas que han sugerido la posibilidad de acudir a estas entidades de altísima especialización que, por ejemplo, hacen rastreamiento de dinero en cualquier parte del mundo. Yo he leído un artículo de Hernán Pérez Luz hace 3-4 meses, en la que él también sugería justamente esta posibilidad y daba casos en África de algunos dictadores a los que les ubicaron 1,000, 1,200, 3,000 millones de dólares. ¿Por qué el Ecuador no hace eso? Recordemos que incluso hay una propuesta que hizo el expresidente Dajic. Él dice, ¿por qué no hacer la Comisión de la Verdad Financiera? Él señala de que podría pedirse expertos imparciales del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Corporación Andina de Fomento, ¿sí?, para que les ayuden a hacer avalúos sobre lo que costaron, por ejemplo, las refinerías, de cuánto es lo que, por ejemplo, significó el movimiento de tierra en el Aromo, cuánto mismo costó el kilómetro de una autopista como la de Collas, que pagaron 252 millones por 11.7 kilómetros, pues recordemos. ¿Y cuánto mismo valen los aeropuertos? El famoso proyecto Monteverde que decían que valía 97 millones en el gobierno de Lucio Gutiérrez, y ahora el diario El Comercio del día de hoy en la página 2 dice que costó 606 millones lo que costaba 97. ¿Cómo puede el pueblo no reclamar, no investigar? Y los asambleístas, a los asambleístas habría que seguirles un juicio, empezando por los anteriores, a los actuales, a los que obstruyen la fiscalización, autoridades legislativas para bloquear la información. Deberían aplicarles y podrían ir presos si hubiera una administración de justicia independiente que les aplicaran lo que dice el artículo 42, numeral primero, inciso segundo. ¿Por qué podrían ir presos los legisladores? Porque no están investigando lo que deberían. El artículo 42 del Código Orgánico Integral Penal dice que responderán como autoras las personas que incurran en alguna de las siguientes modalidades. Primero,
autoría directa en un delito, cualquier delito. Son autores directos. Literal B, quienes no impidan o procuren impedir que se evite su ejecución teniendo el deber jurídico de hacerlo. Señores, dejen de ser encubridores. Tiene usted la obligación constitucional, artículo 120, numeral 9, para fiscalizar. Y están aquí con Consejo de Administración Legislativa para el encubrimiento. No permiten el juicio al ex vicepresidente, al señor Glass, que no comparezca a responder políticamente el ex ministro Augusto Espinosa, el doctor Gustavo Yalc, no. Ellos son los arqueros, los que impiden que la fiscalización se produzca. El artículo 23 del Código Orgánico Integral Penal reproduce el antiguo artículo 12 del Código Penal. Dice, no impedir un acontecimiento cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo, equivale a ocasionarlo. Compatriotas, por lo tanto, queremos llamarle a la gente a la reflexión. Y como están invitando a las marchas contra la corrupción, les invitamos a que la gente participe. Que el gobierno y todo el mundo de las autoridades sepa que esta vez no nos vamos a dejar robar impunemente. No, señores. Este es un primer elemento que vale la pena que la ciudadanía repare. Ahora bien, hay un segundo tema que quisiéramos abordar el día de hoy, asimismo de manera muy sucinta, muy breve, y que se refiere a la desesperación, la angustia, el frenesí, el terror que tiene Rafael Correa para evitar que se investigue lo del 30S. ¿Por qué lo del 30S, que se produjo en el año 2010, el 30 de septiembre, que viene su nombre, estamos en el año, recordemos, 2018? Ya vamos a los 8 años de lo que significó el 30S, pero todavía no existe la investigación, no existe un análisis objetivo de lo que pasó ese día, porque bloquearon, impidieron y crearon una historia fantástica para que la gente y que el pueblo realmente no conozca la verdad. Han habido más de 531 personas enjuiciadas. La mayoría son uniformados, pero también hay civiles. Hasta el mes de agosto del 2014. Recordemos que hay un informe del 30S que hizo una comisión que presidió el actual fiscal, el doctor Carlos Vaca. Y la denuncia que hace el ex contralor es que se habían pagado, ¿sí?, determinados rubros, según el ex contralor, el doctor Carlos Polit, para acomodar las pruebas. Una cosa extremadamente grave. Pero además, hubo la acusación de magnicidio, homicidio, incitación a la rebelión, etcétera, etcétera, para meter presos a los que supuestamente estaban implicados en los del 30S. Pero yo les invito a que reflexionen en lo siguiente, distinguidos compatriotas. Primero, ¿cuántos fueron los muertos? ¿Cuántos fueron los heridos? Nadie sabe. La Asociación de Medios de Comunicación de Prensa Escrita y Televisiva señaló que los muertos eran 10. Se habló en algún medio de comunicación que habían 284 heridos. Después dijeron que eran algunas decenas de heridos. Entiendo que hay gente que quedó parapléjica. Aquí el gobierno de Correa se inventó 3 teorías. La del intento de golpe de Estado, y entonces para defender la democracia contra el golpe de Estado, ahí habrían ordenado pues que se debala, o que participe un grupo tan importante de las fuerzas de seguridad ingresando al hospital de la policía. No había el golpe de Estado, pero ellos dicen que ha habido el intento de golpe de Estado. Es el único caso en el planeta que hay un golpe de Estado sin golpista. No saben todavía quién es el golpista. En el año 2018. ¿Cómo es que hay golpe de Estado sin golpistas, señores? A quienes quieren realmente engañar como si fuera un país de idiotas que no caen en cuenta. ¿Qué golpe de Estado me hablan? La segunda teoría, la del supuesto y falso secuestro del presidente Correa en esa época. Claro, si estaba secuestrado, se supone que él no podía dar órdenes.
Claro, porque estaba encerrado contra su voluntad, no podía hablar, no podía hacer nada. Y la tercera teoría era la de que le han querido matar, un magnicidio en marcha. Recuerden cómo se abrió la camisa, el nudo de la corbata, luego de ensayarse varias veces. El señor Fernando Balda sacó un video demostrando cómo este caballero se ensayaba abriéndose la camisa, abriéndose el nudo de la corbata, antes de que suceda. Digamos, esos videos. Él se preparó, se organizó, trató de simular y luego pidió que le disparen, recuerden. Y si de algo les deberían acusar a determinados señores policías, es de que no le obedecieron lo que pidió Correa, y que era un delito, porque incitar a que se cometa un delito, aunque este no se lleve adelante, eso significa justamente pena de prisión de 15 días a 2 años, aunque no se hubiera celebrado justamente, no se hubiera consumado esta incitación al cometimiento de un delito, porque el presidente Correa estaba incitando a que lo disparen, a que cometa magnicidio. Todo lo contrario, nadie quiso cometer ningún magnicidio, pues, y los hechos lo demuestran. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que se inventaron todo esto? Porque, claro, querían protegerle a Correa. El pobrecito estaba secuestrado, y como estaba secuestrado no podía dar órdenes. Pero con el paso del tiempo se ha ido aclarando todo. Por ejemplo, la Asamblea Nacional se negó a investigar. Entonces era presidente el señor arquitecto Fernando Cordero, y no quiso investigar. No solo que no investigó, sino que alegaron de que en una resolución de no investigar, de que ha habido un intento golpista y el secuestro del presidente. Transcribió la resolución Diario El Universo del día domingo 17 de octubre del 2010 en la página 2. Pero ¿cuáles fueron los motivos para que no se fiscalice como ordenaba el artículo 120, numeral 9 de la Constitución de Montecristi? Habían sobre todo 2 motivos. El primero era evitar que se sepa el número exacto e identidad precisa de los fallecidos y de los heridos. Hasta ahora no existen. Ojalá, ahora que hay el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se pueda obtener la información exacta con los nombres, apellidos y las personas que realmente en su número fueron objeto, digamos, de ser víctimas del 30S luego de la orden de la incursión al hospital. En segundo lugar, ¿por qué no querían que haya asamblea? Que la asamblea investigue el 30S. Porque era evidente que iban a llamarle al jefe del Comando Conjunto, al general Ernesto González, y al entonces coronel Luis Castro Ayala, que después fue general, ¿sí? Y al que le sacaron, era parte del Comando Conjunto, y le sacaron hace poco tiempo, en febrero del año 2017, cuando él dijo que Fuerzas Armadas no tuvo el control total sobre el transporte del material electoral. ¿Se acuerdan? Ahí lo sacaron. Pero yo creo que es necesario recordar, ellos querían evitar que cuando les pregunte cualquier asambleísta, señor general González, señor coronel Castro, ustedes tomaron la iniciativa por sí mismos de un hecho que ha producido 5 o 10 muertos y 40 o 100 heridos, o a ustedes alguien les ordenó, para que no puedan responder, para que no queden actas, para que no haya prueba, para que no exista grabación, para que no haya testimonio para un eventual juicio. Entonces decidieron que eso no podía suceder y por lo tanto resolvieron que la Asamblea Nacional no investigue, y se hicieron los locos cuando desaparecieron todos los casquillos de las calles y del adyacentes y del propio hospital de la Policía Nacional. ¿Cómo explicar que los proyectiles de los muertos desaparecieron? Pero compatriotas, que esto es una cosa de locura. Y hay algo adicional. Recordemos que todo esto tenía una razón de ser. Hay un delito de agresión que lo puede juzgar la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional es la Corte Penal de las Naciones Unidas. Se forma en base del Estatuto de Roma, que resuelve las Naciones Unidas y firman los países desde el 17 de junio de 1998. Y está vigente en el Ecuador desde el 31 de enero del 2002,
luego de la ratificación del gobierno del doctor Gustavo Noboa con el decreto ejecutivo 2256 y publicado en el registro oficial 506 del 31 del mes de enero del 2002. Allí en el artículo 5 establece los crímenes que son competencia de la Corte Penal Internacional y especifica que hay 4 delitos que debe conocer la Corte Penal Internacional, que está en La Haya. ¿Cuáles son estos 4 delitos? Vale la pena señalar. El delito crimen de genocidio, matar a un grupo humano, por ejemplo. El otro es, ¿cuál? Los crímenes de lesa humanidad. Tercero, crímenes de guerra. Y cuarto, el crimen de agresión. Crimen de agresión que, al igual que los otros 3 delitos, según el artículo 29 del Estatuto de Roma, no prescribirán, son imprescriptibles, pueden pasar 1 año, 5 años, 10 años. Recuerden que la Corte Penal Internacional ha juzgado en los últimos años a criminales de la Segunda Guerra Mundial, responsables de los campos de concentración del nazismo, de la guerra que concluyó en el mes de mayo para Alemania en 1945, y la Corte Penal actúa. Pues bien, en el artículo 8 del Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, en el literal B, numeral 11 en Romanos, no, 9 en Romanos, establece que el delito de agresión, entre otros, porque hay un listado, en el literal noveno dice, noveno en romano, abro comillas, dirigir intencionalmente ataques contra edificios dedicados a la religión, una iglesia, por ejemplo, una mezquita. La instrucción, ordenan meterse a bala en una escuela, en un colegio, en una universidad, en un jardín de infantes. Las artes, un museo, por ejemplo. Las ciencias o la beneficencia. Los monumentos históricos, el delito de agresión. Alguien destruye una reliquia histórica. Y óigame esta parte. Los hospitales y los lugares que se agrupan enfermos y heridos. Los hospitales y los lugares en que se agrupan enfermos y heridos, que no son objetivos militares. ¿Cómo puede ser un objetivo militar? Pues evidentemente el hospital de la Policía Nacional. Y recordemos cómo actuaron allí en el enjuiciamiento a 531 personas, la Fiscalía cuando dirigía el doctor Galo Chiriboga Zambrano. 531 enjuiciados hasta el mes de agosto del 2014. Hay 109 sentenciados, sobre todo con las penas más duras. Y recuerden una cosa, les pusieron a señores miembros de la Policía Nacional y de los uniformados hasta 12 años de prisión. 12 años de prisión, el doble que al señor Glass. Pero les dijeron, les podemos soltar si ustedes se sujetan a un reglamento y piden el indulto, el perdón del delito que han cometido. Y claro, ese reglamento le hacen firmar pidiendo el perdón porque han sido parte de un intento de golpe de Estado, que ha habido el intento, o estaba secuestrado el presidente, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para tener documentos de descargo si es que hay el juicio en la Corte de La Haya, en Holanda. Claro, si alguien está 12 años preso, pero le dicen, firme usted esta solicitud en la que reconoce que ha habido un intento de golpe de Estado, algunos firmaron, pero hay otros que no han firmado. Hay varios señores oficiales y tropas que no han firmado, han dicho no cometimos delito, no hubo ningún intento de golpe de Estado, no estaba secuestrado, no ha habido intento de magnicidio. ¿Por qué nos quieren hacer pedir un perdón de delitos que no existieron? Y recuerden que para tratar de amedrentarle a los medios de comunicación, le metieron un juicio al columnista del Universo, a Emilio Palacio, por la frase que dice lo siguiente, le pedían $80 millones junto a Diario El Universo, una frase que decía, comillas, que el presidente debía recordar, en el futuro un nuevo presidente, quizá enemigo suyo, podría llevarlo ante la Corte Penal
por haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente. Pidieron 80 millones. El juez Paredes ordenó el pago de 40 millones. La sentencia tenía 156 páginas y dice que en horas había hecho todo eso. Y luego se cogieron las Cortes de Justicia para poder joderle la vida a quien ellos deseaban y liberarle de culpa al que ellos deseaban. Recuerden cómo el presidente Correa convocó a consulta, dizque para meter la mano en la administración de justicia, con el pretexto que iba a luchar contra la delincuencia. Mentira. Era para protegerse el mismo de los actos del 30S, pues. Y en esa metida de mano, recordemos, hubo 1.229.330 electores fantasmas que superaban el total de los mayores de 16 años, de acuerdo al censo del 28 de noviembre del 2010, como lo publicó Diario Expreso del día 15 de septiembre del 2011 en la página 2. Hay un informe de la propia OEA del 12 de noviembre del 2012 que reconoce que el 64% de las juntas electorales, de las ánforas, de las urnas, sí, no coincide groseramente el número de firmantes con el número de votos que aparecen. Asaltaron la administración de justicia. Pero hay otro dato, dice que le han querido matar, pero el vehículo que le sacó al expresidente Correa no tenía un rasmillón, no había un rasguño, no había nada. El presidente Correa salió del hospital de la policía en un Nissan Patrol plateado, propiedad de la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, de la señora Irina Cabezas. El mismo que no tenía ningún impacto, ningún rayón, nada. Hay el informe de 15 peritos en balística que hicieron el análisis respectivo en el Palacio de Carondelet el domingo 3 de octubre del 2010. Ahí está. Y lo publicó El Comercio del día lunes 4 de octubre del 2010 en la página 5. El mismo día, en el mismo diario, en la página 4, y en la cuarta columna, el secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera Giler, que era brazo derecho en la alcaldía de Guayaquil del ingeniero Febres Cordero y era el asesor central de Correa, dice textualmente: no hay que olvidar que cuando sale del hospital el auto tenía orificios de bala. Mentira. Mentira refutada por la pericia de los 15 expertos en balística. Miren ustedes, es la verdad. Se trató de encubrir, desaparecieron, como decíamos, los proyectiles de los cuerpos de todos los fallecidos. No se sabe el nombre y el apellido. Se sumaron del mismo modo todos los casquillos, todo. Que hay que preguntar, fue orden del alcalde de Quito, que es el que podía ordenar sobre la limpieza de todo aquello con empleados o trabajadores municipales. ¿Quién era el alcalde en esa época? Augusto Barrera, de Alianza País. Claro, y armaron la teoría del intento de golpe de Estado. ¿Qué golpista, señor, había? Han pasado casi 8 años, no saben. Cuando cayó el doctor Velasco Ibarra, subió el general Rodríguez Lara. Cuando cayó Rodríguez Lara, subieron los triunviros. Cuando le mataron a Allende, subió Pinochet, genocida, y otro genocida se hizo cargo de Argentina, Rafael Videla, cuando le dieron un golpe a Estela Martínez de Perón. Acuérdense, no hay golpe de Estado sin golpista. Cuando le sacaron al general Juan Velasco Alvarado en el Perú, subió el general golpista Francisco Morales Bermúdez. Cuando le sacaron al general Juan José Torres en Bolivia, en 1971, subió el golpista, el general Hugo Banzer Suárez. Solo en el Ecuador hay golpes de Estado sin golpistas. Entonces, ¿quién dio el golpe de Estado? ¿Las almas del purgatorio? ¿Alguna legión de ángeles? ¿O una bandada regia de arcángeles? Si Gabriel García Márquez hubiese vivido en el Ecuador, solo describiendo lo que aquí se mira, habría superado sus fabulosas fantasías y habría escrito unos 20 tomos adicionales a su genial himno a la imaginación, que es la novela, pues, 100 años de soledad. Y se habría espantado apreciando a los presos de Correa por participar en un golpe de Estado inexistente. Pero además hay otra cosa adicional. Todos los enjuiciados de Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional están ilegalmente detenidos hasta ahora. ¿Por qué razón? Porque el artículo 10, la disposición transitoria primera, en el numeral 10,
de la Constitución de la República dice que en 360 días, óigame, dice en el plazo máximo de 360 días se aprobarán las siguientes leyes. Eso está vigente desde el 20 de octubre del 2008. Hasta el 15 de octubre del 2009 debía estar en el punto 10 de la primera disposición transitoria de la Constitución de Montecristi, dice, leo, abro comillas, 10, la ley penal y la ley de procedimiento penal en materia militar y policial. ¿Dónde está la ley penal en materia militar o policial? ¿Dónde está la ley de procedimiento penal en materia militar o policial? No existe, no existe, todavía no dictan, pero eso no es todo. Hay un artículo adicional, el 160 de la Constitución. El último inciso del artículo 160 dice: los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional serán juzgados por los órganos de la función judicial en el caso de delitos cometidos dentro de su misión específica, y serán juzgados por salas especializadas en materia militar y policial, que son, claro, parte de la función judicial. Pero no hay pues las salas especializadas para materia militar y policial, aunque ahora, luego de que hemos hecho algunas alusiones, dicen que no, ahora ya la Corte, las salas penales también son de materia militar y policial. Mentira, todo es mentira. Aquí hicieron y se inventaron las historias. Yo quiero recordar que era tanta la libertad que tenía Correa, ¿sí?, que incluso hay un libro de Jorge Sampaoli, que es parte del libro, La historia de la U de Chile, cuando queda campeón en Chile. Él dice que el día del 30S jugaba o iba a jugar el MLE con la Liga de Quito, y que le llamó Correa a desearle suerte. Eso está publicado también, aparte del libro al que hago relación, en Diario el libro se publicó en Chile, en el Diario El Telégrafo del viernes 3 de julio del 2015, en la página 18. Miren ustedes, ¿para qué le iban a sacar a Correa si es hombre del Plan Colombia, un proyecto gringo para justamente arrinconar a los grupos insurgentes de Colombia? Pues, pero ¿cómo le iban a sacar? Recuerden ustedes que todas las autoridades de todos los partidos le apoyaron el 30S, el propio señor alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, y una rueda de prensa respaldándolo. Las cámaras de la producción le respaldaban. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay una señora, Aida Saldumbide, que el día domingo 3 de octubre del 2010, señala que no es cierto que estuvo secuestrado y que le dijeron que se haga lado porque iban a lo mejor a sufrir los pacientes y les dijeron que no, que tenía que salir con la frente en alto porque ya venían a las manifestaciones a liberarle de un secuestro inexistente. Además, aquí hay una polémica que vale la pena señalar. Alguna gente dice que les den el indulto, pero si les dan el indulto, compatriotas, es porque ha habido delito, entonces les dan el perdón, eso es el indulto. Y existen señores que están presos, dicen no queremos que nos den indulto, queremos que se revise el proceso y que sea ahora prueba, ¿qué cosa? La declaración de Carlos Poli y los documentos que se presentaron, y recuerden ustedes en los que hay relación de cómo la CENAIN financió la comisión del 30S que presidía el actual fiscal, el doctor Carlos Vaca, que era asesor primero del propio presidente de la Asamblea en el Ministerio del Interior, el doctor José Serrano, y que era asesor, además, vale la pena hacer memoria, era asesor de Rafael Correa hasta enero del 2017, acuérdense. Y el propio señor presidente de la Asamblea, hasta hace pocos días, José Serrano, en el diálogo con el doctor Carlos Poli Fagioni, le dice que le han regalado y que le nombraron a dedo la fiscalía, ¿sí? Entonces miren ustedes, esto es lo que el pueblo ecuatoriano tiene que saber, y este tipo de cosas es lo que no quieren que se haga. Y acuérdense que tanto correístas como morenistas piden que se vaya el presidente de la Asamblea, pero ¿por qué razón? El verdadero motivo mayor, no el único, pero el mayor, es que dijo que había que hacer la comisión del 30S por 30 días, ¿se acuerdan?
Entonces, claro, le dejó con insomnio a la gente que duerme allá, pues en Bélgica. Y yo les planteo ante la conciencia nacional a los señores asambleístas, a los señores legisladores, ¿por qué, independientemente de lo que pase a quien le designen presidente de la asamblea, por qué, y además cambiando alcalde, por qué no hacen una comisión del 30S? ¿Por qué no investigan? Porque allí están mucha gente detenida. Han destruido la carrera de más de 1.300 uniformados. Han sacado y les han botado fuera porque dicen que hubo un intento de golpe de Estado que jamás existió. Un intento de magnicidio que nunca se produjo. Un secuestro mentiroso. Eso lo hemos dicho siempre nosotros. Eso no es verdad. Eso era mentira. En el Ecuador se ha producido un acto perverso. Hay una perversidad histórica. Y los que son víctimas del 30S y los inventos del régimen de Correa tienen que ser reivindicados, y ellos tienen derecho a demandar, pues, y aplicar el derecho de repetición en contra de Correa y su plana mayor que estuvieron en este baile. Yo creo que, compatriotas, por lo tanto, el 30S tiene que ser investigado. ¿Por qué no lo hace la Asamblea? Desde el mes de enero del 2007, nada se ha podido hacer en este país porque asaltaron, ahí sí, con métodos dictatoriales, con los métodos de Mussolini y los métodos de Hitler, que se cogieron la asamblea. En el caso de Italia, recordemos el día 5 de abril del año 1924, en el caso de Italia, y el día 6 de marzo del año 1933 en el caso de Alemania. Y cogidos la mayoría, entonces hicieron lo que les dio la gana, exactamente como hizo aquí Correa. Se cogió la mayoría. Acuérdense del famoso caso Digital Team, los 221 computadores con 221 digitadores que encontraron en Guayaquil el día viernes 8 de mayo del año 2009. Denuncia que la hicieron los dos candidatos a la asamblea, la señora abogada Cintia Viteri y el doctor Enrique Herrería. Recuerden, funcionaba este centro paralelo y secreto de digitalización de datos para acomodar los resultados a favor del presidente y sea reelecto y hacer mayoría en la asamblea en la ciudadela La Garzota, en el norte de Guayaquil, en la avenida Agustín Freire Potes. Acuérdense. Y le sancionaron al canal de televisión Teleamazonas por pasar en directo. Allí ordenaron de que se apaguen las máquinas y que se vayan saliendo los digitadores. Tiene que averiguarse quiénes eran los digitadores y qué hacían allí en La Garzota cuando hubo el fraude. Porque hubo fraude. Nadie, el vicepresidente, un economista, justamente decía que no, Carlos Cortés, que no había sabido nada de lo que los otros miembros del Consejo Nacional Electoral hicieron. Ahora bien, hay un aspecto que, aunque hay poquito tiempo, queremos también abordarlo, y es el de la crisis económica. Tenemos una crisis económica muy seria, y yo creo que el pueblo ecuatoriano tiene que saber la verdad de lo que pasa. El gobierno del señor licenciado Lenín Moreno debería decirle al país no solamente determinadas cantidades y cifras, que además no coinciden, pero es que es una cosa de locura, miren, permítanme demostrarles. El señor presidente dice que la deuda pública está en 69,000 millones. El ministro hasta hace pocos días, de la Torre, ¿sí? El ministro de la Torre dice que no, que 37,000 nomás son. 37,000 a 69,000. Hay una diferencia de 32,000 millones de dólares. 32,000 millones. O sea, aquí cabe preguntar, ¿quién dice la verdad, pues? ¿Quién dice la verdad? ¿Cómo es posible que esto suceda en el Ecuador? Porque durante tantos años con la Ley Orgánica de Comunicación, precisamente, recuerden ustedes cómo actuaba el gobierno de Correa, poniendo multas y sancionando con la Supercom a los medios de comunicación que no querían doblegarse. Recuerden ustedes que precisamente le retiraron la frecuencia modulada
a Radio Morena por su posición absolutamente de no sumisión a los dictados de Correa, y que deberían ahora reclamar la devolución de esa frecuencia modulada, una vez que se supone el dictador al menos se ha retirado temporalmente, ojalá de manera definitiva. Pero nosotros le planteamos al gobierno lo siguiente: a ver, primero, señor presidente, recuperen lo robado. Ahí están 35.695 millones de dólares. El presupuesto del Estado del 2018 llega a 34.300. Es más que todo el presupuesto del Estado con la que se paga a toda la administración pública, a Fuerzas Armadas, a la policía, a profesores de universidades, de colegios, de escuelas. Se paga todo lo de la salud, todo lo de la educación, todo lo que es del sector social, todo, incluyendo deuda, todo. Sumando todo lo del presupuesto del año 2018 se llega a 34.300. Y el robo, lo que desapareció, lo que se ha evaporado son 35.695 millones de dólares. Ahí está la plata. Y le hemos sugerido además cuáles podrían ser mecanismos para recuperar ese dinero. Lo hemos hecho, lo hemos detallado. Debe investigarse todos los vuelos que llevaron. Le hemos hecho una propuesta de cómo recuperar el dinero, dándole hasta el 10% de premio al que ayude a recuperar efectivamente. Hay una propuesta que quisiéramos hacerle adicionalmente. ¿Por qué no se renegocian o revisan las concesiones telefónicas? El Ecuador pierde más de 3.000 millones de dólares al año a causa de la decisión de Rafael Correa de mayo del año 2008, en la que le entregó por 15 años a la empresa América Móvil de Carlos Slim Melou y a los españoles de Movistar el negocio de la telefonía celular. El negocio de la telefonía celular mueve más de 4.800 millones con los cálculos del año 2014. 4.800. De esos, 2.046 millones, de acuerdo a la ex asambleísta y ex ministra de la Política, Paola Pavón, es lo que recibe de ganancias y beneficios la empresa de Carlos Slim Melou, justamente América Móvil, uno de los hombres más ricos del mundo, hablando contra los pelucones y mentira, dando la plata de la República. Compañero Diego, disculpe que le interrumpa. Compañero Diego. Compañero Diego, preguntar igualmente, compañero Diego, disculpe que le interrumpamos, donde están haciendo señal de cabina que el programa del día de hoy ha concluido, compañero. Le rogamos que usted lo despida. Perfecto. Suele ser hasta las 11:30, en todo caso. Vamos a ser muy breves para despedirlo. Compatriotas, 3.000 millones de dólares, más de 3.000 millones, solo lo que tiene Claro y lo que tiene Movistar. Por 15 años, estamos hablando de 45.000 millones de dólares. Óigame, eso significa que cada 4 meses son 1.000 millones, ¿sí? Poco más, pero redondeemos, 1.000 millones en 4 meses. Cada mes produce el negocio de la telefonía celular 250 millones de dólares que el Estado ecuatoriano deja de recibir por decisión de Correa. Habría que averiguar lo que pasó, al igual el caso del presidente Rodríguez, Miguel Rodríguez de Costa Rica. Recuerden que estaba ya secretario de la OEA y tuvo que retirarse porque le descubrieron que en el negocio de la telefonía la empresa Alcatel de Francia le había dado allí sus aletazos. Y lo mismo se dijo sobre el caso de quien le dio la concesión en México, Carlos Slim Melou, justamente a Carlos Slim Melou, el Carlos Hidalgo, recuerden ustedes, ¿cómo es posible que esto se haya producido? En el Ecuador, 45.000 millones, ¿sí? Significa 5.57 veces el total de 8.072 millones que es del atraco bancario del año 98-99 en informe que presentó el economista Eduardo Valencia Vázquez, el doctor Ramiro Larrea Santos, que era presidente anteriormente de la Comisión Cívica Anticorrupción, y además el señor obispo de Riobamba, Víctor Conal Mantilla.
podríamos hacer relación a otros mecanismos como la obra pública a través del sistema BOT, Build Oper Transfer, determinar las deudas ilegítimas y además esperar que voten las leyes que ustedes saben y nosotros hemos sostenido. Todas las leyes de Correa son leyes fascistas, leyes a favor de las multinacionales, leyes a favor del capital corporativo mundial. Pero hay sectores políticos ubicados en la derecha que dicen que no, que Correa dice que ha sido comunista y las leyes son comunistas. Pues bien, si las leyes de Correa son comunistas, que para nosotros son fascistas, ¿por qué no votan las leyes de Correa? Pues voten las leyes de Correa. ¿O quieren que las leyes de Correa y del correísmo estén vigentes cuando ellos aspiren a tomar el poder en el año 2021? Señores, si es que Correa dice que ha sido comunista, como dice que es un fascista, disfrazado, ¿bien? Como Hitler, que también decía que es socialista. Recuerden, les planteamos, deroguen las leyes de Correa. No dicen que Correa tiene leyes comunistas. ¿Por qué los partidos de derecha se niegan a votar las leyes de Correa? ¿Por qué? Porque saben que Correa es un tipo fascista, disfrazado de izquierdista. Por eso quieren defender las leyes de Correa que permanezcan. Quisieran llegar al poder en el 2021 con las leyes de Correa. Eso es todo. Sean consecuentes. No dicen que Correa ha sido comunista. No dicen que las leyes de Correa son comunistas. Deroguen las leyes comunistas con las que Correa ha entregado el petróleo, las minas, ha entregado los puertos, ha entregado toda la riqueza nacional, pues. Con las leyes de Correa se reprime al pueblo con el Código Orgánico Integral Penal. El ingeniero Febres Cordero aspiraba a subir de 16 a 25 años la pena acumulativa de prisión. Correa no puso 25, puso 40 años. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No dice que Correa ha sido comunista. Voten las leyes de Correa. Pero bueno, dejemos allí. Esperemos que el pueblo ecuatoriano analice, reflexione, medite lo mejor para sí. No es necesario que le sacrifiquen más al pueblo. No conviene que el pueblo pierda sus bienes patrimoniales. Sería muy bueno que en los próximos días informen al pueblo ecuatoriano qué mismo está ofreciendo el señor ministro Pablo Campana en sus visitas a la China, en sus visitas a Qatar. Dice que hay 29 obras que ofrecen y que van a recibir 33,000 millones de dólares. Pero por favor, esos 33,000 millones de dólares, ¿de dónde van a entregar? Dicen tierra, que la China ha ofrecido 3,000 millones para el agro. ¿Pero qué quiere la China? Radio Morena. Quisiéramos, por lo tanto, agradecer y señalar que vamos a continuar en el análisis de la realidad ecuatoriana en las próximas semanas.